Aunque no parezca, yo fui joven, ¿eh? Tenía 26 años cuando el gobernador Milton Castellanos me nombró director de Fomento Económico del Gobierno del Estado, lo que ahora llaman Secretaría de Desarrollo Económico. Aprendí algo que con el tiempo tengo que aceptar, nos equivocamos. Nos equivocamos porque en aquella época impulsamos los parques industriales. Con inocencia, les confieso, pensamos que era una buena solución y creo que en su momento lo fue. Pero ahorita se convirtieron en un caos, en un verdadero caos, en unos cuellos de botella en tránsito, en horas, hombre, perdidas tremendamente. Los empleados, por ejemplo, se tardan 2 horas en llegar en Tijuana a su trabajo y otras 2 horas en regresar a sus hogares. Casi la mitad de su tiempo laboral lo pierden en sus traslados. ¿Qué sugiero? Sugiero algo que también propuse cuando fui director de la Produza y que incorporamos al patrimonio de Produza, lo que era el Parque Industrial Nueva Tijuana. El gobierno no debe de ser fraccionador ni hacer negocio con los bienes urbanos, sino promover la industria, no el comercio, no los servicios, la industria. ¿Por qué la industria? Porque es la que le da empleo a la gente. No discriminar entre industria e industria maquiladora. Las dos nos sirven por igual. La maquiladora incluso nos sirve más porque trae divisas, y toda su mercancía sale del país y no afecta a nuestra economía. ¿Qué propongo? Propongo obsequiarle a las empresas o darles en comodato sin costo alguno un solar, construirles su nave industrial dentro de las colonias populares a industrias que no contaminen, y estas industrias que le empiecen a dar empleo a la gente que rodea. Aprovechar esto para construir alrededor de estas industrias edificios verticales. Y que esta empresa, mientras contrate 100, 200, 500, no pague renta, no pague prediales, mientras esté sirviéndonos a nosotros para capacitar a nuestros obreros, para traer dinero del exterior, y fundamentalmente para crear empleo. Vamos ahora al segundo tema de esta noche, que es campo y pesca. Voy a aprovechar un ratito de esto para decir algo relacionado con lo de la economía. Fernando, yo no estoy de acuerdo en que exista el impuesto sobre la nómina. El impuesto sobre la nómina asusta a los inversionistas. Hay que eliminarlo totalmente y dejar de cachondearse a los organismos empresariales, porque esos ya tienen sus negocios. Hay que traer a otros empresarios. Los organismos empresariales, como el CDT, ayer estuve ahí, traen unos estudios muy raros, pero muy ingenuos. Ninguno de esos estudios que hacen llevan a la posibilidad de crear más empleos. ¿Por qué? Porque son empresarios que ya tienen sus fábricas, entonces no van a andar promoviendo a alguien que les venga a hacer competencia. Entonces, hay que eliminar ese subsidio a estos organismos y hay que eliminar definitivamente el impuesto. El campo y la pesca. Es un abandono irresponsable el que vienen haciendo desde hace tiempo los regímenes de acción nacional del campo mexicano. No nada más aquí es donde más se ha resentido. En el Valle de Mexicali es una tragedia lo que han hecho. ¿Qué es lo que buscan? Buscan dos cosas muy sencillas. Buscan apoderarse de la tierra y buscan apoderarse del agua. Y no les importa un bledo la tragedia, la miseria que padecen muchísimos colonos y muchísimos ejidatarios. Tienen ustedes la desgracia esta del sismo del 2010, en el que 26,000 hectáreas
cambiaron de nivel. Y entonces había que regarlas ahora por otro lado y había que hacer obras de irrigación en sentido contrario de como existían. Cambiaron de nivel, efectivamente, tenían un nivel y ahora se bajaron 18 metros en un lado y se quedaron así a través estoy hablando de más del 10% del Valle de Mexicali, que dejó de producirse. Pero los regímenes panistas les importa un soberano cacahuate lo que le pasa a los... Estamos hablando nada más de 1,000 millones de pesos. Este proceso electoral cuesta 440 millones de pesos para que este candidato mermado no se presente, y con 1,000 millones de pesos terminamos el canal principal en el Valle de Mexicali para poder irrigar esas 26,000 hectáreas. Tenemos que tener atención. ¿Por qué? Porque el Valle de Mexicali nos da de comer, eso es lo más importante, que tenemos que apoyar toda esta actividad. Hace ratito les platicaba de mi abuelo David Zárate. Fue presidente municipal de Ensenada 4 veces. En aquella época los periodos duraban 1 año, pero no cobraban sueldo. De un informe que hizo en 1924, siempre me ha estado martillando la cabeza, ¿por qué no se ha hecho esto? ¿De qué hablaba mi abuelo? Mi abuelo hablaba de que no deberíamos permitir que el agua de lluvias se fuese al mar. Hablaba de convertir represos en todas las cuencas, en todos los arroyos, para realimentar los mantos freáticos. Y hablaba principalmente de 2 cosas. Una, de la presa de Cancio y de la presa de San Jacinto. La presa de Cancio, como ustedes saben, está aguas arriba del arroyo Las Calabazas, que es la terminación del cauce del río Tijuana. Esa presa permitirá que toda esa zona del río Tijuana, Valle de las Palmas, Tecate, etcétera, se reabastezca de agua. La presa de San Jacinto, estamos hablando del Valle de San Quintín, del Valle de San Vicente, de Llano Colorado, etcétera, que tenemos que impedir que el agua se siga yendo al mar. Eso es un crimen, es un crimen que se viene haciendo por negligencia, por ignorancia, por apatía de las autoridades. Vamos a construir esas 2 presas, y las vamos a hacer con los recursos que podamos hacerlas, pero las tenemos que hacer. Son presas de gravedad, no son muy caras, no se trata de hacer presas, cortinas de concreto carísimas, sino presas que se llama de gravedad, y con eso vamos a tener que todos estos valles van a prosperar en agricultura, y la economía se irá mejorando. Y conste, esta es una nota que yo tomo de unos apuntes de mi abuelo en un informe que hizo en 1924. Tenemos que actuar con conciencia ecológica. Tenemos todos los cerros pelones en todo el territorio y lamentablemente tenemos que Mexicali es la ciudad más contaminada de México, y Tijuana es la 4ª ciudad más contaminada de México, la 3ª en el mundo Mexicali y la 18ª en el mundo Tijuana. Ojo, tenemos que aprender a respirar. Tiene mucha razón Fernando Castrotrenti en que los recursos de Baja California los debemos de manejar los bajacalifornianos. De todo el tiempo ha habido unas confrontaciones entre los pescadores ribereños, los armadores que les llaman, los de palangre, los que se dedican a los mariscos, los que se dedican al camarón, y algo está muy mal aquí, algo está muy mal. ¿Por qué a los pescadores indígenas, por ejemplo, de Jucapá, se les desprotege, se les mete a la cárcel, se les hace que se les pudra los peces, etcétera?
Y en cambio viene gente de fuera y como dice Castro Trenti, efectivamente no es hasta con corrupción, es con una descarada corrupción. Las autoridades que controlan eso le vienen dando, agraviando totalmente a los bajacalifornianos. Hay pescadores incluso que en alta mar prefieren vender su producto a barcos japoneses que traerlo a las costas de aquí, porque saben que los van a agraviar en todos los renglones. El Distrito Federal nos abandonó, hace mucho tiempo que nos abandonó, abandonaron la pesca, llegamos a tener la flota atunera más importante del mundo, y ahorita es un remedo de pesca atunera la que tenemos. Y ahí ese es el principal recurso que los bajacalifornianos debemos de aprovechar. ¿Por qué? Porque industrializando nuestra propia pesca de todo tipo, digo, salvo la pesca turística, pero la ribereña, la de palangre, la de las grandes redes, etcétera, es como podemos ir fortaleciendo la economía de los bajacalifornianos, no entregándonos, no mandando nuestros barcos atuneros a Australia, porque resulta que allá hay mejores condiciones, ¿verdad? Obviamente tenemos al ogro monstruoso gringo que nos inventa que los atuneros le causan un shock cerebral a los delfines y por eso no nos permite. Bueno, busquemos otros mercados, pero no nos concentremos en los gringos, porque sabemos que a los gringos nunca se les va a convencer en nada que los pueda perjudicar. Atendamos esto con puntual inteligencia y patriotismo. Primero los bajacalifornianos. Tenemos que actuar con una verdadera energía. Tenemos que recuperar nuestros aeropuertos, que fueron criminalmente entregados a los gachupines, tanto el de Mexicali como el de Tijuana. Tenemos que construir el aeropuerto en Real del Castillo, en Ensenada. Tenemos que hacer, tanto en Ensenada como en Mexicali, como especialmente en Tijuana, unos puentes aéreos hacia el oriente. En la medida en que nosotros carguemos aviones de gran volumen de productos perecederos, vamos a fortalecer nuestra economía tremendamente. Un melón, quiero que sepan, vale $1 en el campo, $1. En Japón se venden $40. ¿Y cuánto nos cuesta llevarlo en un viaje aéreo? Pues sí nos cuesta, pero sabrá Dios, costará $1. Pero, ¿por qué no lo hacemos? Pues porque nos faltó ingenio, porque estamos apachurrados por un sistema económico que no nos deja crecer. Cedillo, les digo, irresponsablemente entregó los aeropuertos a los españoles. Por citarles un ejemplo, el aeropuerto de Tijuana, los españoles de 1998 a la fecha han cobrado más de 17,000 millones de pesos. 17,000 millones de pesos en TUA, que quiere decir tarifa única de aeropuerto, de uso aeroportuario, y han invertido 860 millones. ¿A título de qué? Tenemos que regalar nuestros recursos. Si Tijuana los puede aprovechar, si Mexicali puede aprovecharlos, si tanto en Mexicali como en Tijuana podemos hacer aeropuertos binacionales para relacionarnos más y enriquecer. Un aeropuerto binacional en Tijuana podría dejarle $5,000 millones y 8,000 empleos fijos a Tijuana. Y un aeropuerto en Ensenada, en Real del Castillo, es la única forma en que puede funcionar, porque todos ustedes saben que aquí no funciona el aeropuerto hasta las 11 de la mañana que se levantó la neblina.